Hola, buenas, mi nombre es Patricia Tobar Buenchuel, estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En este momento me encuentro ya finalizando el curso de práctica 2, en donde me tocó realizar mi práctica a la Escuela 1 de Padre Las Casas, la Escuela Monseñor Guido de Ramberga, y tuve el gusto de trabajar con la profesora Génova Fica Cartes en el curso de séptimo A. Bueno, el objetivo de este podcast es reflexionar sobre esta instancia de práctica en torno a un compromiso que adquirí a principios de semestre, en donde pude identificar cuáles habían sido los aspectos que me gustaría mejorar de acuerdo a mi práctica 1, y como al día de hoy, ya finalizando mi práctica 2, pude ir cumpliendo o no los compromisos. Bueno, primero que todo, ¿cuáles fueron las dificultades que tuve que enfrentar durante el proceso de mi primera práctica? Bueno, a principio de semestre en la cátedra de práctica 2 nos propusimos identificar cuáles habrían sido esas cosas que nos gustaría mejorar de acuerdo a nuestra primera práctica. En base a ello, generar un plan de mejora que deberíamos implementar durante el semestre. Bueno, a modo general, uno de los aspectos que más destaqué de mi práctica anterior era un ambiente en donde los estudiantes no hablaban, se relacionaban muy pocos entre ellos, al menos en la clase, generando un ambiente en la sala de clase bastante polarizado. Por medio de un diagnóstico aplicado junto a mi compañero de práctica, descubrimos que una de las razones por la cual los estudiantes estaban desmotivados en la asignatura era debido a la relación que tenían con el profesor. Bueno, para la enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales me llamó mucho la atención al conversar con mis demás compañeros, los cuales estaban pasando igual por el proceso de practicados, que fue uno de los principales motivos para desincentivar a los estudiantes con la asignatura. Solía ser la relación que estos tuviesen con el profesor. Generalmente, si recibían una mala retroalimentación o se les estaba repitiendo sus errores constantemente, era bastante contraproducente para el aprendizaje de estos mismos. Por otro lado, nuestro nulo contacto con los estudiantes, al menos de mí y con mi compañera de práctica, en nuestra primera práctica nos dificultó mucho el poder crear actividades en torno a sus intereses. Las clases se tornaban monótonas y los estudiantes no se sentían muy estimulados con la asignatura. Consideraban que era muy innecesaria y hasta aburrida. En general, el crear un buen ambiente dentro del aula, en donde se promoviera el respeto, que partiese desde el profesor, me parecía primordial para facilitar el aprendizaje de la historia, geografía y ciencias sociales, ya que consideramos que por medio de un diagnóstico que para poder enseñar se requiere generar espacios seguros en donde los estudiantes puedan expresar opiniones, confrontar ideas y analizar críticamente los procesos y conflictos sin temor a ser juzgados. Bueno, en base a ello, una de mis metas cuando inicié el semestre fue propiciar un mejor ambiente en la sala de clases, promover el respeto y el trabajo colaborativo. La primera medida que tomamos para ello fue realizar una actividad en donde los estudiantes, por medio de una hoja, escribieran su nombre, un hobby o algo que los identificara. Esta actividad resultó de manera exitosa, puesto de que todos los estudiantes en sala participaron y nos permitió conocer sus nombres y gustos. Y aparte se notaban bastante a gusto con la actividad. Por otro lado, la profesora nos dejó solas con el curso en reiteradas ocasiones, realizando actividades que nos permitieran evidenciar cómo trabajaban los estudiantes, cuáles eran los grupos que se formaban dentro del curso. Además, estuvimos junto a mi compañero de práctica mucho más atentos a las necesidades y dudas que iban surgiendo por parte de los estudiantes, dejando de lado su rol un poco más pasivo de esperar a que surjan las consultas e ir directamente a los estudiantes para consultar si tenían dudas. Tenía un estudiante el cual todo el semestre observé que por parte de la profesora existían muchas veces en que se le permitía realizar cosas que a los demás no, y me di cuenta que no avanzaba y tenía su cuaderno prácticamente vacío en comparación con sus demás compañeros. A este estudiante no le gustaba conversar y era bastante introvertido. No dirigía la mirada y con la única persona con la cual se podía relacionar socialmente era a través de su hermana gemela. Bueno, sus compañeros del curso me habían mencionado que ella solía ser así, lo cual me pareció bastante irrespetuoso,
puesto de que en primer lugar se seguían refiriendo a ella en forma de mujer, lo cual no iba acorde a lo que él se sentía identificado. Por otro lado, se trataba de imponer una forma de acercarse, que a él no le parecía muy cómodo. Y es por ello que propuse estar mucho más atenta y acercarme lentamente, con lo cual me ayudó a darme cuenta de que a él le gustaba mucho dibujar. En una clase me quedé sentada junto a él y a su hermana para ver cómo avanzaban a medida de que yo le iba explicando la actividad. Poco a poco empezó a confiar más en mí y se acercaba directamente a mí y a mi compañera de práctica para consultar dudas acerca de los trabajos que se iban realizando en clases, lo cual ya era un gran avance debido a que en ocasiones anteriores él directamente no participaba o como que se restaba de las actividades. Por otro lado, también tenemos un alumno que en primera instancia la profesora nos mencionó que tenía problemas de aprendizaje, por lo cual debíamos incluirlo sí o sí en un grupo para la primera instancia evaluativa, la cual era la presentación de una ficha que se debía realizar en clases, lo cual generó un dilema puesto que nadie quería incluirlo en su grupo debido a que decían de que era flojo, no hacía nada y puras cosas que al final terminaban generando que este alumno no quisiera trabajar o que terminara realizando solo las actividades. A raíz de ello, hicimos comprometerse con sus compañeros de que sí iba a trabajar y estuvimos realizando un seguimiento constante. Posteriormente se transformó en ser el primero en terminar todas las tareas y el primero en levantar la mano si le surgía alguna duda, y era un estudiante súper proactivo en cuanto a las actividades que se realizaban en la clase. Ligado a aquello, otra de las cosas que me gustaría mejorar en relación con mi práctica anterior era el hecho de realizar un mejor uso de las diferentes herramientas, con el fin de poder diversificar la enseñanza de la historia, geografía y ciencias sociales por medio de actividades mucho más variadas y acorde con los intereses de los estudiantes. Bueno, en base a ello, a mí me parecía igual bastante relevante el hecho de mezclar un poco esto de conocer un poco más a los estudiantes, ver cómo trabajaban en cuanto a la realización de las actividades, puesto de que si yo al menos conocía cómo trabajaban, al menos a mi parecer sentía de que iba a ser como ayudarme a mí a la hora de realizar como la planificación de las actividades. Bueno, a mi parecer en la práctica anterior, la metodología para enseñar a los estudiantes no salía mucho de lo tradicional, lo cual era un poco monótono y al principio reconozco haber caído en ello. Reflexionando con ayuda de la profesora colaboradora, me di cuenta de que los estudiantes, si tú les dabas las herramientas, ellos son capaces de poder generar su propio conocimiento y formas de aprendizaje. Ella utilizaba diferentes estrategias como dípticos, trípticos, afiches, maquetas y hasta la inteligencia artificial, lo cual resultaba bastante exitoso porque los estudiantes se notaban bastante motivados al realizar este tipo de actividades. Y aparte de que la mayoría eran actividades que ellos podían realizar en una sola clase, y hacía que estos no perdieran el hilo a la hora de seguir aprendiendo y poder ir avanzando en los contenidos. Pude aprender igual a implementar estrategias como el pasapalabras y ver cómo los estudiantes sacaban su lado más creativo con la creación de material como maquetas, afiches y trabajar actividades en grupo con las guías. Y también algo que me pareció bastante relevante era cómo la profesora les daba el uso igual a la inteligencia artificial para que ellos pudieran sacar información de ahí, comprobarla en el libro y resumir qué era lo que les servía y qué era lo que no. Y bueno, y a lo largo de este proceso de práctica pude identificar cómo mi experiencia en el aula dialogó también con los marcos teóricos que pudimos revisar durante la cátedra. En primer lugar, la práctica reflexiva estuvo presente en todo momento, puesto de que en base a poder conocer mis debilidades en la práctica 1, analizar críticamente y establecer en base a ello un plan de mejora realista para el semestre, el ejercicio de revisarme, observar mis propias decisiones pedagógicas y reajustar mis estrategias me permitió comprender que la enseñanza no es un proceso estático, sino que demanda una evaluación permanente de nuestras actividades y sus efectos en los estudiantes. Pude comprobar también que un ambiente respetuoso y seguro es fundamental para el aprendizaje de la historia, geografía y ciencias sociales, propiciando un clima en el aula positivo y favorece la participación y la motivación y construcción de conocimientos significativos, lo cual se vio reflejado en el trabajo que realicé durante el semestre. A modo de reflexión personal, sin duda este proceso marcará un antes y un después en mi motivación para seguir mejorando en práctica 3. El estar más atento a los estudiantes, la necesidad de conocerlos y escucharlos y comprenderlos dentro de sus propios contextos, entendiendo que cada estudiante es un mundo.
Por otro lado, el uso de diferentes estrategias en las que los estudiantes pueden ir aprendiendo tanto como en grupo como individualmente me sirve para poder ir innovando en diferentes modalidades de trabajo y hacer de la enseñanza algo que podría resultar aburrido, como la historia, geografía y ciencias sociales, lo cual me mencionaron mis mismos estudiantes, no es algo que diga yo, en algo mucho más grato y diversificado para los diferentes estilos de aprendizaje. Un compromiso personal que adquiero para mi práctica 3 es el poder ir mejorando mis adecuaciones curriculares, escuchando a mis estudiantes y promoviendo un respeto siempre dentro de la sala de clases, tanto de ellos hacia mí como de yo hacia ellos. Esto incluye también tomarle el peso y comprometerme de verdad con hacer de su aprendizaje algo mucho más grato y significativo, por medio de diferentes estrategias como el uso de mapas, afiches, dípticos, plataformas web. En general, siempre me siento orgullosa cuando finalizo un proceso de práctica. Siento que uno de mis mayores miedos a la hora de entrar en la carrera era el no sentirme competente para poder desarrollar una labor docente. Pero en esta segunda práctica me he sentido tan a gusto con mi proceso y el cómo ha ido evolucionando y logrando cosas que quizás en algún momento pensé impensables, como pararme sola al frente de una clase. Aparte, algo muy lindo que me pasó igual durante el semestre es que uno de los estudiantes, como saben, los estudiantes ya iban en séptimo, entonces en octavo ellos tienen que empezar a decidir en qué colegio se van a ir. Pero este estudiante me pidió que cuando me titule ya estuviese ejerciendo de profesora, le hiciese clases en su colegio. Y que estudiantes que antes con suerte hablaban, ahora levantaban la mano sin tener miedo a tener alguna duda o en pedir algo que necesiten. Hoy en día termino bien a gusto este proceso, con muchas intenciones de seguir mejorando y poco a poco creyéndome más el cuento. Y un mensaje para mi yo del futuro y para el oyente, debido a que esto lo subiré en la cuenta de YouTube, en donde he subido todo el material que he generado durante los trabajos de la universidad desde el primer año, es que nunca dejes de intentarlo. Sé que a veces ocurren cosas y situaciones que muchas veces nos hacen sentir insignificantes o que todo está perdido. Yo me sentí así muchas veces durante el semestre, pero hoy que ya finalicé mi práctica 2 y a pesar de mis dificultades de salud, elegí ir a despedirme de mis estudiantes porque al menos me parecía importante poder agradecerles el formar parte de este proceso. Recibí muchos agradecimientos y abrazos y caritas de pena que finalmente me hicieron sentir que todo valió la pena. Y bueno, esto ha sido todo, al menos por mi examen. Muchas gracias.